A pocos segundos del fin. Queridos hermanos, vivimos tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles. Y quisiera empezar leyendo un párrafo que me llamó mucho la atención del Espíritu de la Profecía y que está escrito en el libro Acontecimiento de los Últimos Días o Eventos de los Últimos Días. Y miren lo que dice aquí. Los hombres seguirán erigiendo edificios costosos que costarán millones de dólares. Se destacará su belleza arquitectónica y la firmeza y solidez con que están construidos. Pero el Señor me ha indicado que, a pesar de su inusual solidez y ostentación, estos edificios correrán la misma suerte que el templo de Jerusalén. Caerán, serán completamente destruidos. No importa el material que se use, no importa si contrataron a los mejores arquitectos del mundo, no importa si usaron el mejor hierro del mundo, el mejor cemento del mundo, no importa. Todo eso será destruido. Una de las grandes ciudades del mundo que tiene edificios arquitectónicos hermosos, que cuando uno los ve por imagen uno dice, oh, qué hermoso, qué diseños preciosos. Dubái, todo eso va a ser destruido. Todo eso se va a caer. No podrán estar de pie ante la ira de Dios. Y eso es una realidad. Pero también el Señor dice aquí en el siguiente párrafo, los juicios de Dios ciertamente caerán sobre todos los transgresores. Y dice la parte final, se acerca el tiempo en que las grandes ciudades serán arrasadas y todos deben ser advertidos de estos juicios venideros. Entonces, eso es lo que escribe aquí la hermana White a través de la inspiración divina. Pero también la palabra de Dios, cuando nosotros analizamos el capítulo de Mateo, especialmente el capítulo 24, el Señor empieza a hablar sobre los acontecimientos finales de esta tierra. Luego vamos al libro de Lucas y también lo menciona. Y hay un reloj en el mundo que también se le conoce como el reloj del juicio final. Y quiero leer ese pequeño párrafo que dice así. En 1947, un grupo de científicos atómicos crearon el reloj del juicio final. Es un reloj simbólico que mide qué tan cerca está la humanidad de destruir el mundo con sus propias manos. En enero de 2026, los científicos fijaron el reloj a solo 90 segundos de la medianoche, que es la destrucción total para ellos. Debido a las guerras, las alarmas nucleares y la crisis climática, el mundo vive con miedo porque ve que el tiempo se agota. Pero la Iglesia de Cristo, queridos hermanos, nosotros no miramos ese reloj, nosotros miramos el reloj de Dios. Para el mundo, la medianoche significa destrucción, que ya no hay más. Pero para nosotros, como está escrito en su palabra, esa medianoche es el encuentro con nuestro Dios, que pronto llegará. Entonces, así se ven estas cosas. Mientras que para el mundo todo lo que está ocurriendo son señales de que este mundo se va a acabar para siempre y que ya no hay esperanza, para nosotros tiene otra perspectiva. Miramos de una manera diferente. Para nosotros son las señales de que Jesús pronto viene. Para nosotros son las señales de que nuestra redención está cerca. Y sí, quizá tú dirás, querido amigo o hermano que nos escucha, hoy, pero aún no estoy listo. Y es verdad. Oh, aún me falta mucho por mejorar, aún mi carácter no está preparado para este encuentro. Pero aún así, sabemos que todo lo que está ocurriendo son las señales que Jesús pronto viene. En esta semana sabemos todo lo que ha pasado, el terremoto en Colombia. Recuerdo tanto que esta semana, en la noche, recibí un mensaje de un familiar mío y me escribía diciendo, hola sobrino, yo estoy preocupada. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué tanta destrucción? Y me puse a hablar con ella y ahí le explicábamos y hablábamos y compartimos. Otra tía también me preguntaba lo mismo. Y así como nuestros familiares se preguntan allá afuera, mucha gente también se pregunta lo mismo. Queridos hermanos, vivimos tiempos muy difíciles, pero cuando nosotros ponemos atención a las cosas que están pasando a nuestro alrededor,
vamos a entender la razón del por qué todo esto. Y queridos hermanos, no es para nadie ninguna cosa oculta. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, crisis globales, cambios rápidos, que despiertan preguntas sobre el futuro. No sé, esta semana vi un video donde había un gatito en una casa del terremoto allá en Colombia y cómo es la naturaleza, cómo Dios avisa también a estos animales. Ellos cómo perciben que algo terrible se avecina. En el video sale un animalito, el gatito, bajando unas escaleras, corriendo, haciéndose paralizado, o sea, asustado. Y ni medio de las casas empieza a temblar, el gatito se metió dentro de una caja que había en la cocina, de un cajón. Y él se metió ahí para refugiarse. Aún en el mundo animal, ellos perciben el peligro y buscan refugio. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más tú, querido amigo que nos escuchas hoy? ¿Cuánto más tú, querido joven, que también eres consciente de lo que está pasando? Pero la Biblia habla del fin de los tiempos, no para asustarnos, sino para prepararnos. Esa es la gran diferencia. Mientras el mundo se asusta, nosotros deberíamos prepararnos. Y sí, somos humanos, también tenemos temor. Pero la hermana Guay, en el Espíritu de Profecía, no recuerdo el libro, dice claramente que solo Dios va a proteger a los que han sido obedientes a su ley. Eso está escrito, queridos hermanos. Pero si nosotros aún no llegamos a esa conexión como Dios espera de nosotros con Él, corremos ese riesgo. Pero el Señor hoy nos invita a recordar que debemos ser obedientes y a veces nos cuesta mucho ser obedientes a Él. Pero el Señor hoy quiere que nosotros seamos conscientes también de nuestra vida. El tiempo del fin, sabemos que ya comenzó hace tiempo atrás. Y esto va a terminar con el futuro glorioso cuando Cristo venga a vernos y llevarnos a las mansiones celestiales. Un gran futuro se avecina y Dios quiere que tú y yo estemos ahí. Pero, apreciados y queridos hermanos, Jesús también nos dejó indicaciones claras para identificar la cercanía de su venida. Porque es interesante ver que personas que no tienen quizá una fe o no van a alguna iglesia, todo lo que ocurre ellos rápidamente dicen y lo relacionan diciendo, no, es que esto quiere decir que de verdad todo lo que se ha dicho o las personas han anunciado de que Cristo viene, parece que esto es una verdad. Entonces la gente siempre se va a preguntar eso y se preguntan actualmente. ¿Será que Cristo está pronto a las puertas? Claro que sí, hermanos. Todo lo que ocurre son señales ya de su venida. Pero ¿cómo saber que ya Cristo está a las puertas? Y las respuestas las encontramos en la Biblia. Cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 11 a 12, el Señor Jesús ahí nos muestra una evidencia. Y son las señales en el ámbito social y moral. Ese es el punto número uno. ¿Por qué? Porque Mateo dice claramente que iba a existir un aumento de la maldad, también que el amor de muchos se iba a enfriar y también que habría engaño espiritual. Y eso lo vemos día a día. Hay crisis social, cómo hay muerte entre padres e hijos, cómo existe aberraciones y un sinnúmero de cosas que podríamos mencionar, pero ya que tú y yo lo conocemos. También en el libro de Mateo, capítulo 24, nos menciona otra segunda evidencia de que Cristo está a las puertas. Y están en el versículo 6 y 7. Y ahí habla sobre guerras, rumores de guerras, pestes y terremotos en diferentes lugares. También esa es otra señal. Otra evidencia, también la que menciona ahí mismo en el versículo 14, y dice que la proclamación del Evangelio será expandida por todo el mundo y en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hay un capítulo de la Biblia que es en Mateo 24 también, y el versículo 32, donde se habla de la higuera. Y así como esas hojas de la higuera anuncian el verano, estas señales también anuncian que la redención está cerca.
Entonces, todo eso lo puedes encontrar tú en las Sagradas Escrituras, querido amigo y hermano que nos escuchas. Pero eso no es todo. Quiero leer lo que dice Joya de los Testimonios, este pequeño párrafo que dice lo siguiente. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y crecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y aquí viene una parte que me llama siempre la atención. Y dice esta pequeña línea. Y los movimientos finales serán rápidos. Todo esto va a ser rápido. Es lo que menciona la inspirada. Por eso, queridos hermanos, podemos afirmar que vivimos ya en esos tiempos. Y podemos también decir que la Biblia no se ha equivocado y que todo lo que ha sido revelado por los profetas se está cumpliendo. Y rápidamente y de una manera extraordinaria. Entonces, el Señor hoy nos está haciendo una invitación, queridos hermanos, a que recordemos que la venida del Señor está cerca. Si no mal recuerdo, ayer hubo un eclipse solar y cómo la gente en Europa, aparte de Europa, se amontonaron para ver. Y sí, un acontecimiento muy bonito. ¿Cómo ocurrió eso? Hay muchos videos donde se puede observar ese acontecimiento. Pero el mundo está, a pesar de todas las cosas que ocurren, eh, como humanos, nos podremos decir que nos entretenemos fácilmente. Nos alejamos de la verdadera dirección que deberíamos tener ante las cosas que están pasando. Y todo eso nos va alejando. Por eso hoy el Señor nos quiere hacer esa pequeña invitación de que debemos hacer una preparación en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las cosas que están pasando? Mateo mismo, capítulo 24, versículo 36, nos da ya una solución. Y es que debemos de estar vigilantes y en oración. A pesar de que nosotros no conocemos el día ni la hora, la distracción espiritual es el mayor peligro del último tiempo. Podemos distraernos con tantas cosas. Por eso el apóstol Pablo también nos invita a que estemos firmes, a retener la corona que Dios quiere darnos. Y quiero leer este pequeño párrafo del Espíritu de la Profecía que dice lo siguiente. Los que cuestionan, los que dudan y los apóstatas les dicen a los que han estado esperando la aparición de su Señor, ustedes son falsos profetas. Ustedes nos han estado diciendo durante años que faltaba poco para que el día de Dios llegara, y es evidente que Cristo no vendrá por muchos, muchos años más. ¿No tienen temor de hacer tales declaraciones? ¿No los ha descrito Cristo en la persona del siervo infiel que dijo, mi Señor tarda en venir, y que comenzó a comer y a beber con los borrachos y a golpear a sus consiervos? La palabra inspirada declara, ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no me agradará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Esto escribe también el apóstol Pablo. Y a pesar, queridos hermanos, de que el mundo siempre se ha dicho, no, tiene años mencionándose que Cristo viene, pero nada que aparece, sigamos disfrutando, sigamos viviendo la vida a nuestra manera. Una vez visitaba a un señor y cuando llegué a la casa él estaba afuera con su familia. Y de pronto él solo me dijo, hola, ¿cómo estás, Cristian? Y él tenía una botella de alcohol en su mano. Y lo que me dijo fue lo siguiente, Cristian, te quiero decir algo. Y yo le dije, sí, dígame. Y empezó a decirme, Cristian, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Así que disfruta la vida. Es lo que él me dijo. Pasó un poco tiempo y murió. Murió de cáncer. Lo vi morir. Entonces, queridos hermanos, en el mundo existen muchas ideas erróneas. Muchos creen que porque este mundo va a terminarse hay que vivir la vida como uno quiera.
y que hay que irnos disfrutando. Hay que irnos viviendo y disfrutando todas las cosas que el mundo ofrece. Pero realmente eso es lo que Dios quiere, claro que no. Dios quiere que vivamos de otra manera. Y también, queridos hermanos, Primera de Juan capítulo 3 versículo 3, el Señor nos invita a una santificación y purificación diaria. Mantener nuestras vidas limpias y consagradas, brillando en medio de la oscuridad, no es algo fácil. Es algo que nos cuesta, pero es parte del proceso y de nuestra actitud ante los acontecimientos que estamos viviendo. ¿Qué más nos invita Mateo? A una ocupación activa. El siervo fiel es hallado haciendo la voluntad de su Señor. Debemos predicar, discipular y servir. Lucas capítulo 28, versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermano, nuestra postura debe ser de victoria ante las cosas que pasan. Pero ahí es donde tú te vas a preguntar, oye, pero ¿cómo podemos sentirnos nosotros tan tranquilos cuando vemos gente sufriendo a través de un terremoto? El Espíritu Profecía menciona que cuando ocurran todas estas cosas, debemos alegrarnos. Alegrarnos porque Cristo viene. Sí, es verdad. Y quizá muchos también se pregunten, oye, pero tú ¿por qué te vas a alegrar porque hubo este terremoto? ¿Cómo tú te vas a alegrar si hay gente que está atrapada y muriendo en estos momentos? Pero no es que hay que alegrarnos por esas cosas, porque nuestro sentir está con aquellas personas. Hay que alegrarnos en el sentido y en el contexto de que Cristo viene, de que ya Él está a las puertas. Y queridos hermanos, la hermana Guay en visión profética dice que ella ve como grandes bolas de fuego derrumban grandes edificios. También ve como grandes vientos desgarran, dice, árboles y los envía volando. Ve gente corriendo. Y también en visión profética, ella ve a personas preguntándose y diciendo, oye, nosotros sabíamos que estas cosas iban a suceder, pero no tan rápido. Y también ahí, ustedes cuando leen ese párrafo, se menciona claramente, ustedes sabían de estas cosas y nunca nos dijeron. Y otros también, que sí sabían, pero no se quisieron preparar. Y también ahí ustedes van a leer que dice, estamos perdidos, no tenemos ya esperanza. Y la hermana White vio eso en visión profética. Cuando yo leí ese párrafo, me pregunté, ¿será que yo estaré así? ¿Será que yo soy de los que preguntará, oye, yo sabía que esto iba a pasar, pero ¿cómo así no me preparé? Y eso es una invitación para ti, querido hermano y amigo que nos escuchas. Esto no es un invento. Esto va a ocurrir. Y lo que ve la hermana Guay es lo que va a pasar en el futuro. Muchos edificios, ciudades enteras van a desaparecer. Grandes terremotos, maremotos, ciudades enteras. Esa es la gran crisis que se avecina. Y queridos hermanos, quiero leer este pequeño párrafo para ir finalizando. Y esto está en el libro El Gran Conflicto, y dice lo siguiente. Satanás también obra a través de los elementos para cosechar alma desprevenidas. Ha estudiado los secretos de la naturaleza y usa todo su poder para controlarla hasta donde Dios se lo permite. Cuando se le permitió afligir a Job, qué rápido desaparecieron rebaños, sirvientes, casas e hijos. Una desgracia tras otras se sucedieron en un instante. Es Dios quien protege a sus criaturas y las resguarda del poder del destructor. No se encuentra eso, hermanos. Cuando Job fue tocado por Satanás, Dios lo permitió. Y vino un viento fuerte y se derrumbaron cosas, murieron personas. Dios permite hasta donde Él puede, porque el poder de Satanás es limitado, tiene un límite. Por eso es aquí, hasta donde Dios se lo permite. Ahora Satanás ha llegado a entender todo esto, toda la naturaleza. Y dice acá el siguiente párrafo. En accidentes y calamidades por mar y tierra, en grandes incendios, en feroces tornados y terribles granizadas, en tempestades, inundaciones, ciclones, maremotos y terremotos,
En todas partes y de mil formas, Satanás ejerce su poder. Arrasa la cosecha madura y sobreviene el hambre y la miseria. Impregna el aire de una maldición mortal y miles perecen a causa de la peste. Estas calamidades se volverán cada vez más frecuentes y desastrosas. Hermanos, Satanás está usando también su poder para destruir a este mundo. Conflicto de los siglos menciona que año tras año millones bajan a la tumba sin conocer a Jesús, sin haber aceptado a Jesús, sin haber también hecho un cambio en sus vidas. Y mientras el tiempo corre, dice que Él trabaja más rápido para llevar muchos a la perdición. Aún en el aire produce accidentes, los accidentes aéreos, aviones, cómo caen, tanta gente muere día a día. Y también Conflicto de los Siglos menciona que año tras año miles y millones mueren sin ser salvos. Mueren porque esa gracia también se les ha terminado. Y ese es el objetivo de Satanás, llevar rápidamente a todos a la muerte, para perdición. Porque Dios tiene una muerte que es para salvación, que es la que habla el apóstol Pablo. Y la parte final dice así: el poder y la malicia de Satanás y sus huestes podrían, con razón, alarmarnos, si no fuere porque encontramos refugio y liberación en el poder superior de nuestro Redentor. Quienes siguen a Cristo están siempre a salvo bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para protegerlos. El maligno no puede traspasar la guardia de Dios que ha dispuesto alrededor de su pueblo. Hermanos, tenemos una protección que es Dios y manda a sus ángeles. Hermanos, las señales se están cumpliendo. La venida de Cristo es inminente y la iglesia debe despertar. Debemos ser conscientes de las situaciones. Debemos volver a ese primer amor que hemos perdido, intensificar esa predicación del mensaje y vivir con una urgencia divina de que hay que hacer un cambio en nuestro corazón, de que este carácter debe ser completamente eliminado y que el carácter de Dios habite en nosotros. El Señor invita a que hagamos una entrega completa a Él para asegurar la eternidad. Nunca olvidaré el 16 de abril, si no mal recuerdo, del año 2016 en Ecuador, cuando vino un gran terremoto. Estábamos en la iglesia. Parecía que la iglesia se iba a caer. Se movía bien fuerte. Recuerdo que nos quedamos en oscuridad. Yo solo recuerdo también que tres hermanas se abrazaron a mí y yo solo les decía, tranquila, ya va a pasar. Mantuvimos la calma, pero ellas oraban y temblaban de temor y miedo. Luego ya todo pasó y sí, fue terrible, hermanos. Muchos hermanos se arrodillaban y clamaban a Dios por protección. Y eso es lo primero que ocurre cuando esto pasa. Dios viene ahí sí a nuestra mente rápidamente. Pero hermanos, quiere el Señor ayudarnos, ser conscientes. Estamos a segundos de que Cristo venga. Y hoy Él nos hace una invitación. Erguíos porque vuestra redención está cerca. Y Cristo viene, así que preparémonos y que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.